Marketing Online, episodio 271. Muy buenos días y bienvenidos un día más, una jornada más, un jueves más a Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias. ¿De qué? Bien, pues del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes. Da igual, señores, esto es Marketing Online. Hoy es jueves 28 de mayo del 2015 y es el programa 271. Madre mía, madre mía. En fin, hoy vamos a hablar de un tema clave, que es, ¿sabéis dónde os estáis metiendo cuando montáis un e-commerce, una tienda online, un negocio online? ¿No? Bien, pues hoy nos lo va a explicar un asesor. Vamos a hacerlo muy facilito, muy fluido, no os preocupéis que no va a ser ningún peñazo. Por otra parte, antes de empezar, recordad que en boluda.com/cursos tenéis, ya lo sabéis, videotutoriales guiados a tiempo real, es decir, vídeos viendo lo que yo hago. Básicamente veis cómo hago lo que cuento aquí, ¿de acuerdo? Aquí lo cuento, lo explico, etcétera, pero evidentemente no da tiempo para más. Ahí veis a través de vídeos cómo se hace paso a paso, dónde se tiene que hacer clic, etcétera. Ya sabéis, ese equilibrio entre desarrollo web y marketing online que necesitáis para montar lo que haga falta. Bien, pues hoy, por ejemplo, la clase es de WooCommerce. Estamos en pleno curso de WooCommerce intermedio y hablamos de cómo importar y exportar productos. Típico que tienes un proveedor y tienes que introducir 3.000 productos. ¿Cómo lo haces de forma automática? Bien, pues eso es lo que cubrimos en la clase de hoy a las 10:10. Y por cierto, mañana estaré en Marbella, en el WordPress Day Marbella. Qué ilusión, qué ganas que tengo de estar ahí. Ya lo sabéis, acercaros, vamos a comer juntos, vamos a tomar un café, vamos a pasarlo bien, ¿no? Ya que estamos en Marbella y tenemos esa posibilidad, pues puede ser muy divertido. Venga, animaros porque nos lo vamos a pasar muy bien. Muy bien. En fin, no quiero hacer esperar más a nuestro invitado, o sea que vamos al lío. Él es asesor especializado en esos autónomos, esas pequeñas empresas, esas pequeñas pymes que quieren establecerse, que quieren montarse y no saben exactamente por dónde tirar. Es decir, a ver, ¿qué es dónde me estoy metiendo? ¿Qué es lo que voy a tener que pagar? ¿Qué es lo que me va a costar esto mensualmente? Si necesito a alguien que me lo lleve, si lo puedo hacer yo, ¿qué es lo mínimo, que necesito para montar todo esto? En fin, todas las preguntas que me habéis mandado desde que os comenté que vendría, las hemos juntado, hemos hecho un mix y vamos a bombardear a nuestro invitado para que arroje un poco de luz sobre todo esto. Él es Aude Fernández, como os digo, asesor especializado en autónomos, pymes de nueva creación. Muy buenos días, Aude. Hola, buenos días, Iván, ¿qué tal estás? Muy bien, muy contento de tenerte aquí y algunos de mis oyentes seguramente lo estarán más, porque resulta que cuando vas a plantearte montar un negocio, aunque sea un negocio online, hay muchas preguntas que cuando empiezas a buscar por internet y empiezas a encontrar respuestas de Yahoo, que digo yo siempre, las respuestas de foros, de algunos que son expertos y algunos no tan expertos, porque ahí se mete todo el mundo, acabas con un nivel de desinformación que ya no sabes dónde agarrarte. No sé si te lo has encontrado en alguna ocasión tú mismo echando un vistazo a esos foros. Sí, efectivamente, el problema es que ves una respuesta que te indica que sí, otra que no, otra que tal vez, y no sabes qué hacer. Claro, cuando no tienes idea, te encuentras perdido, efectivamente. Sí, Pero, sí. vamos, es más sencillo de lo que parece. Sí, es que es eso, muchas veces es más sencillo. Lo que pasa es que, claro, uno te dice, no, porque esto va así, el otro, no, porque a mí me hicieron... Y piensas, madre mía, ahora yo, ¿quién me creo? Bien, pues Claro. lo que hemos hecho ha sido, evidentemente, invité a todas las personas que me mandaran sus inquietudes, sugerencias, preguntas y atención porque hemos hecho una selección de unas cuantas de esas dudas antes de empezar un proyecto y luego unas cuantas de cuando ya has empezado ese proyecto, ¿de acuerdo? Bien, lo primero que me preguntan, una de las cosas más clave es ¿qué es lo mínimo que se necesita a nivel legal para montar un e-commerce? ¿De acuerdo? Imaginémonos que queremos montar, no tenemos nada, solo queremos la tienda online, un e-commerce. Aparte de tema técnico, ¿qué es lo que necesito? Ya sean productos, ya sean servicios, lo mínimo legal que necesito para montar una tienda online. Bien, lo mínimo legal sería simplemente darse de alta en Hacienda, en el epígrafe correspondiente a la actividad que vayamos a realizar y darse de alta en la Seguridad Social como autónomo. Nada más. Ya está, o sea, no hace falta montar SLs, historias, comunidades de pie, no hace falta nada, No, simplemente no como es autónomo. necesario. Bien, perfecto. O sea que
dentro de todo, incluso si podemos echar mano a esa ayuda que hay para autónomos de recién creación que nunca han sido autónomos, pues esto nos puede salir bastante barato, porque ¿esto a cuánto nos saldría? Efectivamente, el alta en Hacienda es gratis, Muy bien. vamos a pagar si facturamos, si no, no, con lo cual eso sería un coste cero, y luego si cogemos mano a esa tarifa plana de autónomos, los 6 primeros meses son 53 euros, luego son 131, o sea, es muy asequible. Sí, bueno, al menos no estamos haciendo, vamos, frente a ninguna inversión inicial, ni mucho menos. Vale, entonces, ¿qué pasa si no empiezo de cero, sino que ya tengo una tienda? Tengo una tienda física, vamos a poner el otro ejemplo, de alguien que tiene un comercio y dice, esto del internet me están diciendo que se vende mucho, voy a montar un e-commerce. ¿Tengo que hacer algo extra o ya con lo que tengo y todo el papeleo que tengo montado, con esto simplemente es montar la web a nivel técnico y ya está? Bueno, en este caso, como dices tú muchas veces, depende. Si la actividad va a ser la misma, quiero decir, si yo tengo una tienda de zapatos y voy a vender zapatos por internet, no tengo que hacer absolutamente nada. Si lo que voy a hacer es una tienda online con la que voy a vender ahora, pues no sé, pan, por decir, que no sería un ejemplo muy... Lo único que tendría que hacer es darme de alta en ese otro epígrafe que me permite vender esto, nada más. Autónomo seguimos pagando uno y ya está. Vale, o sea, es puramente un trámite que no tienes que hacer, no tienes que pagar nada, desembolsar nada. Simplemente decir, señores, nada, que hasta ahora vendía, no sé, zapatos y ahora voy a vender otra cosa que no está en ese epígrafe. Con lo que exacto, eso es. Vale, perfecto. O sea, esto básicamente entiendo que debe ser a nivel estadístico que les interesa tener controlado cuánta gente vende cada cosa, porque si no tienes que pagar nada, pues no hay problema. Muy bien, entonces los más pícaros, ¿no? Que me preguntan, bien, ¿y qué pasa si yo hago esto y no me doy, evidentemente, si tienes una tienda, te vas a tener que estar dado de altísimo en todas partes, pero ¿qué pasa si monto algo así, un e-commerce, y no me doy de alta en ninguna parte? ¿A qué se arriesga alguien que monta un e-commerce sin legalizarlo? Bueno, a lo que nos arriesgamos claramente es a sanciones tanto de Hacienda como de la Seguridad Social. De hecho, en el plan de control tributario de este año, una de las cosas que Hacienda va a intensificar es el control de este tipo de negocios online. Entonces, bueno, en verdad, según mi opinión, no merece la pena arriesgarte porque te estás arriesgando a muy elevadas sanciones e incluso que cuando te pillen lleves 4 años, con lo cual tendrías que pagar todo lo atrasado. Claro. Y estamos hablando de que el coste de tenerlo en marcha legalmente, los 6 primeros meses son 50 euros al mes, claro, que te da para ver si el negocio da para sí o no. Exacto, sí, no vale la pena porque claro, la multa, supongo que debe ser un porcentaje de lo que habrías... Bueno, de lo que se hubiera facturado, o es una cantidad claro, estándar o tipificada ya. Efectivamente, en el caso de Hacienda, si tenemos una contabilidad, la multa, bueno, aparte de pagar lo que no hayamos pagado, evidentemente, la multa podría ir del 50 al 150%. Imagínate, ¿no? De lo defraudado. Y en el caso de la Seguridad Social nos podrían pedir con recargo todos los seguros sociales de todos los meses que deberíamos haber estado de alta y sin bonificación. O sea, ya estaríamos hablando de 260 más el 20% por mes. No vale la pena, no. Es que realmente es tan fácil montarlo y más si puedes aprovechar una bonificación y además a nivel de estrategia para el futuro. Simplemente, si no estás cotizando el día de mañana a saber lo que... Bueno, no te va a quedar nada, simplemente. O sea que desde aquí, a ver, y más si se va a intensificar, hacemos la llamada de tener todos los papeles correctos porque, como comentas, en 6 meses veis perfectamente si esto da o no da de sí. Muy bien, pero claro, entonces esto sería lo que serían los gastos de tener esto, es decir, esos 50 euros, etcétera, con los que tienes que cotizar, que después es un poco más. Pero, ¿qué diferencia tendríamos si lo monto como una SL? Supongamos que tenemos un par de socios o somos 3 personas que lo queremos montar y ya eso de autónomos, porque claro, ¿quién factura si todos somos autónomos? Lo hace uno, lo hace el otro y queremos montar algo, una SL quizás sería lo más cómodo. ¿Hay alguna intermedio? Y en ese caso, ¿de cuánto dinero estaríamos hablando para constituir eso? Bueno, lo normal en estos casos sería constituir una SL, ¿vale? Lo que pasa que los gastos aumentan claro, considerablemente. Por un lado está lo que es la constitución de la propia sociedad, que bueno, eso ha bajado mucho de precio, ahora mismo se puede hacer por 100 euros una sociedad, ¿vale? Pero simplemente el detalle más significativo es que yo como persona física y autónomo pues me puedo acoger a esos 53 euros y dentro de
de 18 meses o 30, según la edad que tenga, llegaría a pagar 261 euros, ¿vale? En cambio, si soy administrador de una sociedad, directamente pago 316 euros como mínimo. Claro, la diferencia es abismal. Claro. Mi consejo siempre sería: empieza como autónomo y aprovéchate de estas bonificaciones, y dentro de un año, dentro de año y medio, cuando veas que además efectivamente el negocio da para este tipo de gastos, porque claro, si estamos hablando de 3 socios, ya estamos hablando de 900 euros al mes solo de autónomos. Entonces yo esperaría, hombre, la Entonces, manera ¿qué más hacen? sencilla, Que se vayan facturando, se vayan pasando. Que efectivamente. facture ahora uno, ahora el otro. No, la manera más sencilla es, si lo que vamos a facturar son servicios, pues que cada uno facture sus servicios. Si lo que vamos a facturar es producto, que tal vez es más complicado, bueno, uno puede ser el que factura y los otros facturarle a él. Vale. O sea, en lugar de tener que ir cada vez cambiando los datos de facturación a los clientes, Eso solo es. factura uno y después entre ellos se arreglan. Eso es, efectivamente. Claro, muy bien. Entonces, claro, comentas que solo con 100 euros podemos montar bueno, capital inicial aparte, pero bueno, que Claro. esos 3.000 euros no se gastan, sino que están ahí en la cuenta, se aprovechan para lo que haga falta, pero los gastos de constitución serían tan bajos, sí, incluso si tenemos que ir y pagar a un notario, a un gestor, un asesor como tú para que nos ayude en el proceso, ¿por ahí van los tiros? Claro, vamos a ver. Hay 2 tipos de constitución de sociedad. Si vamos a lo normal, que es constituir una sociedad limitada con unos estatutos estándar que marca el Ministerio, y lo hacemos a través de un punto de atención al emprendedor, que hay miles, nosotros somos punto de asesor al emprendedor. Muy bien. Hay unas tarifas establecidas por el Ministerio que son 60 euros el notario, 40 euros el registro. No pueden cobrar más. ¿Vale? Y además se hace todo online, de manera que Esto es lo que yo quería saber. ¿Se puede hacer online todo esto? Porque sí. se habla mucho de, no, en Reino Unido se puede hacer una SL online, y aquí parece que estemos en el tercer mundo. O sea, ahora actualmente, si yo digo, quiero montar una SL, lo puedo hacer, me pongo en contacto contigo, lo puedo hacer online. Efectivamente, el único paso que no podemos obviar es ir al notario. Tú elegirías el notario, imagínate, bueno, tú estás en Mataró, yo estoy en Las Rozas de Madrid, tú me das todos tus datos, yo preparo todo, me dices qué notario quieres ir, o yo te digo qué notarios hay en Mataró para que tú elijas. Online se le pide la cita, nos da la cita en un día, 2 días como mucho. Estupendo. Vas al notario, firmas y ya todo lo demás va online. O sea, lo que es ir al registro mercantil, CIF, la comunidad, el CIF, efectivamente, incluso el alta en autónomos, el alta de trabajadores, si es que lo vas a tener, todo se hace online. Estupendo. Entonces, bueno, es solo ir a firmar. Hasta ahí aceptamos barco, ¿eh? Efectivamente, eso de momento no se puede evitar. Bueno, pues es relativamente factible en ese sentido. Entonces, ¿hay alguna, bueno, lo que hemos comentado, si hay alguna ley actualmente, alguna ayuda, aparte de esos 50 euros, que esa tarifa plana, ¿hay algo ahora, en estos momentos, ya sé que esto es muy cambiante, pero que pueda ayudar a lo que nos podamos acoger si queremos montar nuestra empresa, ya sea una SL o por nuestra cuenta como autónomos, algo que podemos aprovechar ahora? Bueno, efectivamente, aparte de la ley de emprendedores, que regula un montón de cosas, incluida la tarifa plana, hay multitud de ayudas que dependen mucho de la comunidad autónoma donde vayas a montar el negocio, del sector de actividad, etcétera. Por ejemplo, en Madrid hay ahora mismo unas ayudas de, si no recuerdo mal, 3.000 euros si te constituyes como autónomo. Pero bueno, lo mejor es consultar la guía dinámica de ayudas e incentivos de la Dirección General de la Industria y de la Pequeña Empresa, que va actualizándose constantemente, o bien consultar a un asesor y estudiar tu caso específico, ¿no? La guía esta la podemos consultar en ipyme.org. Vale, perfecto. Ahora has comentado, es interesante lo de tener a un asesor que te ayude en todo esto, como tú, ¿no? ¿Cuánto puede costar un asesor? Evidentemente, el coste de oportunidad, estoy seguro que contratar uno es mucho mejor, y a la larga te sale mucho mejor que ir por libre, porque simplemente por desconocimiento hay igual alguna cosa como lo que acabas de mencionar que se te puede pasar, y solo por el hecho de ahorrarte el asesor ya estás pagando algo que te podrías haber ahorrado. O sea que de ahí ya de base. Pero para entendernos y para ubicarnos un poco, ¿cuánto puede costar un asesor que haga todo este tema, la constitución, los IVAs, el papeleo, todo esto, y yo olvidarme y asegurarme que alguien me lo está haciendo y me lo está haciendo bien?
efectivamente. Bueno, vamos a ver, en esto como todos los mercados hay muchísimos precios. Sí, sí. Nosotros, por ejemplo, tenemos una tarifa muy económica, te diría que la más económica del mercado ahora mismo, que es simplemente 15 euros al mes para un O sea, 15 microautónomo. euros solo. ¿Y qué se consideraría microautónomo? Microautónomo, bueno, nosotros lo hacemos por volumen de facturas, Ujú. ¿vale? Quiero decir, un microautónomo es un autónomo que tiene 12 facturas al mes, como Vale. mucho, que Ujú. bueno, normalmente es el autónomo que hace una factura al mes emitida y luego tiene sus gastos pues, de teléfono, de tal, que nunca llega a esas 12, Claro. ¿vale? Suele ser mucho el autónomo, como digo yo, entre comillas, obligado, ¿no? Que le van a contratar y le dicen, no, Ah, pero que se dé de alta, te claro. tienes que dar de alta, Vale, ¿vale? vale. De ahí lo de las 12, que sería como las 12 mensualidades, como los 12 sueldos, ¿no? No, 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 pero serían 12 facturas mensuales. Ah, O sea, Bueno, entonces, madre eso es. mía, ahí hay muchísimo. Entonces, no, claro, yo pensaba, por ejemplo, mi hermana se dedica a temas de producción en televisión y series, películas y tal. Y a ella la contratan como autónoma cada vez. Igual, bueno, ahora hace una película y son 4 meses de rodaje y lo factura. Ahora hace no sé qué y claro, igual al final del año son 8 facturas. Claro, es mínimo. Pero en el caso que me comentas tú, si son 12 mensuales, eso quiere decir bueno, ya puedes tener una cierta actividad, no tan micro, entonces da mucho juego de ahí, facturando 12 cada mes. Eso Sí, va, sería micro, y eso solo serían 15 euros al mes. 15 euros al mes masiva. Bueno, vale, Y, entonces, y eso incorporaría, no sé, tema, por ejemplo, cuando llegan los IVAs, si se tiene que hacer los IVAs, los impuestos, el impuesto de sociedades, todo esto. Todo vale, lo... bueno, estamos hablando de autónomos, no de Ah, bueno, sociedades, ¿sí? claro, esto en cuanto Entonces, a... Vale, esto lo que les incluye, pues efectivamente, es su contabilidad, sus libros oficiales que tienen que llevar de ingresos y gastos y de perfecto, inversión, y la presentación de todos sus impuestos, confección y presentación, ¿no? vale. Que básicamente sería el IVA en la mayoría de los casos, Ujú. y el modelo 130, que es el pago a cuenta de IRPF. Si luego hay Exacto. un alquiler y tal, también iría incluido. Vale, perfecto. Y ahí, a nivel de si quisiéramos llegar a montar una SL, etcétera, se dispararían ya mucho los gastos, no tiene nada que ver, porque se tiene que presentar también las cuentas bancarias, etcétera, o tampoco es que se dispare mucho ese gasto. Claro, una sociedad se dispara más, o sea, comparado con esta tarifa, desde luego se dispara Sí, bueno, es muchísimo que más. 15 Eh, euros es prácticamente nada, o sea, sí, claro, sí. el problema de una sociedad es que aparte de tener unos gastos, vamos a llamar fijos, Ujú, aunque no tengas una asesoría, como es presentar las cuentas anuales, ujú. presentar los libros oficiales, que todo eso tiene un coste de registro, a la vez nosotros tenemos que cobrar más porque ya implica llevar un control de bancos. El control de bancos ya complica bastante más las cosas, Vale. ¿vale? Y son tarifas más caras, más caras, más altas, Sí, para un entenderlo. precio más alto, como decíamos en el curso de pricing, un precio más alto. Vale, perfecto. Eso es. Entonces ya lo tenemos montado, ya tenemos nuestro e-commerce y hay algunas preguntas que son esas preguntas frecuentes que siempre comentamos, porque mucha gente me ha hecho llegar sus preguntas y la gran mayoría siempre coinciden. Una de las clásicas, que esta no falta en nadie que haga un e-commerce es... ¿Qué pasa? Claro, tú tienes un programa de facturación, un ContaPlus, un ContaWin, lo que sea en el ordenador, y ahí te saca las facturas, sus listados, etc. Entonces, claro, ¿qué pasa? Montas un e-commerce y resulta que ese e-commerce con tu sistema de contabilidad no se hablan para nada y se hace con un software distinto que no hay nada que ver, se hace con un WooCommerce de turno, con un PrestaShop, y claro, ahí las facturas van con su propia numeración, con sus propias fechas, etc. y no coinciden para nada. ¿Cómo podemos hacerlo para hacer todo esto? Porque según la ley las facturas tienen que ser todas consecutivas, fechadas cronológicamente, etcétera. ¿Hay alguna solución para hacer esto sin tener que gastar aquí un pastón integrando softwares? Sí, sí, la solución es muy sencilla. Simplemente tenemos que usar dos series, una serie A y una serie B. O Ujú. bueno, tal vez como la serie B suena un poquito feo, Sí, hoy en día le lo de podríamos, serie B. claro, Sí, podríamos llamarle serie T de tienda y serie E de vale. e-commerce, por poner un ejemplo, y cada una va correlativa con su número y fecha, y podemos tener la E1 y la T1, no hay ningún problema. Vale, o sea que básicamente es añadir como un prefijo ahí y ya está. Y van dos numeraciones, cada uno, evidentemente cada una tiene que ser consecutiva y tal, pero no hace falta que entre ellas tengan nada que ver.
Efectivamente, no es necesario. Incluso dentro del mismo negocio, ¿vale? Por ponerte un ejemplo, pues nosotros podríamos tener una serie para lo que es fiscal, una serie para lo que es laboral, una serie para constitución de sociedades, etcétera, y es totalmente legal. Vale, perfecto. O sea, esto es muy cómodo, pero lo que dices, no solo para llevar la contabilidad de los negocios online, sino a veces pues quieres saber cómo está yendo una fuente de ingresos o una área de negocio en concreto y prefieres tenerlo contabilizado aparte. Genial, estupendo. Siguiendo con el e-commerce, mucha gente utiliza, porque es el método más propagado, PayPal. PayPal como método de pago porque, aunque se quede en un porcentaje, su comisión, que es de las más elevadas del mercado, actualmente un 3,4%, pasa algo que al final del mes todo eso sumado es bastante dinero. Y resulta que PayPal no ofrece ningún tipo de factura a descargar. O sea, así como si, por ejemplo, tienes domiciliaciones, pues la entidad bancaria al menos te emite una documentación que dice, bueno, esto es lo que el porcentaje que te hemos sacado de las domiciliaciones de tus clientes, o otros métodos como, por ejemplo, Stripe, te emiten una factura y tal. Resulta que PayPal no tiene ningún sitio de descargar factura, no está en ninguna parte. Simplemente te resta de cada venta un 3,4% más un 35 céntimos. Claro, mucha gente dice, yo eso quiero factura, lo tengo que pasar como gasto, pero PayPal dice que no, que ellos no hacen facturas. ¿Es legal? Bueno, imagino que sí. Es legal y en todo caso, ¿cómo podemos pasar ese gasto? Porque al final del mes eso suma. Efectivamente, sí, es totalmente legal. Ellos no tienen obligación de facturar al ser servicios financieros que no están sujetos a IVA. Y en el fondo sería como la comisión que nos cobra nuestro banco normal, llámese la Caixa, Santander, Bankia, lo que sea, cuando ingresamos un talón, cuando hacemos una transferencia. Simplemente esos gastos se meten por extracto o bien por el propio justificante que nos mandan de cada operación. Esas comisiones se meten como gasto, no hace falta nada más. Vale, entonces no hace falta una factura como tal, pero al menos el extracto, o sea, una impresión de pantalla o algo, cualquier cosa sirve, o simplemente un listado y decir, mira, esto es lo que me ha cobrado PayPal, lo apunto aquí en un listado y lo pongo como gasto. Es decir, claro, al no tener un papel ahí, que nos apuntamos todas las comisiones, las ponemos en un listado y las aplicamos como gasto y con eso ya nos vale. No, bueno, pero PayPal sí te da un extracto de las operaciones. Sí, sí, bueno, es como un listado que te apuntarlo en un listado tú no valdría porque, claro, te lo podrías haber inventado, ¿no? Directamente. No, claro. Entonces, ante una inspección no valdría con que le llevásemos un Excel, ¿vale? Pero si esos documentos oficiales de PayPal... Sí, claro, ahí hay en cada operación la parte que te quitan, ¿no? O sea, que con eso ya valdría. Vale. Eso es, con eso justificaríamos el gasto. Estupendo, pues que lo sepáis que es por ser servicios financieros, ¿eh? En este caso. ¿Tiene alguna relación también con que no esté su ubicación no sea en España o simplemente por el hecho de ser servicios financieros? No, porque básicamente es por ser servicios financieros. Vale. O sea, insisto, vamos a fijarnos en el Banco de Santander, por ejemplo, también cuando ingresamos un talón. Tampoco nos da ninguna factura. Vale, no, efectivamente. Vale, perfecto. Seguimos con los gastos, porque es una de las cosas que más preocupa a los emprendedores. Porque muchos emprendedores online, evidentemente, aprovechan ciertos recursos para su vida también personal. Claro, cuando tú tienes una tienda, queda clarísimo, cuando tienes una tienda física, queda clarísimo que la luz, el teléfono, el gasto, todo eso es de una tienda física, que es el comercio, con lo que no hay duda alguna que esos son gastos que puedes deducir. Pero ¿qué pasa cuando tienes un e-commerce que resulta que tú lo llevas desde casa, ¿no? Y con un ordenador, que ese ordenador también es el tuyo, no sé, pues para después navegar por internet, para jugar, para lo que haga falta. ¿Qué pasa con todo eso? Como por ejemplo el ordenador que me compro, que le doy un uso personal y también profesional. Un ordenador que me compro, incluso un teléfono. Me compro un móvil, me compro un iPhone y me lo he comprado por mí, pero pues, también lo voy a usar para la empresa. Entonces, ¿ahí dónde está ese límite? Bueno, vamos a ver, más que el límite está en que el gasto sea necesario para la actividad. Un ordenador, en un e-commerce es evidente que es necesario, ¿no? Hombre, si yo voy a un inspector y le digo, ya, pero es que yo además lo uso 8 horas diarias para jugar, pues hombre, a lo mejor tengo problemas, pero con no decirlo es suficiente. Claro. Entonces, es decir, que sea necesario. Eso es, un teléfono, un ordenador, no se van a meter nunca con nosotros en si tienen uso personal o no, porque se entiende que ese uso es residual.
¿sí? Hombre, si Vale, me compro claro. un barco, pues no, Bueno, a no no tiene ser que mucho te sentido, dediques ¿no? a eso, ¿no? Sí, Pero bueno, claro. pero para un e-commerce un No, barco, no, a no ser que vendas y compres y vendas barcos, no, en principio, en principio. efectivamente. Vale, demos un paso más allá. Mucha gente trabaja desde casa cuando tiene un e-commerce. Y claro, tiene su despachito, o trabaja en el comedor, o incluso tiene una habitación que es, bueno, esta va a ser la oficina, ¿no? Claro, ¿se puede poner como gasto el alquiler, una parte? Porque claro, voy a estar gastando parte de mi casa, de mi oficina, aunque sea en casa, pero es necesario, en ese caso, como decías ahora, es necesario para la actividad. Y lo mismo la luz que voy a gastar y otros derivados. ¿Sería factible, sería legal hacer eso? Vamos a ver, según la ley sería factible deducirse la parte proporcional que utilizamos. Bueno, para entendernos, si mi casa tiene 100 metros cuadrados y utilizo un despacho de 10, podría deducirme el 10%, nunca el Ajá, total. ¿Vale? ajá, Ahora hay un problema, eso es lo que dice la ley y luego están las inspecciones. claro. ¿Vale? Entonces, claro, el inspector decidirá, entre comillas, si eso es creíble, no es creíble y estamos en su mano. Claro, 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 ¿Vale? claro. No, bueno, pero sí, en el caso de que fuera verdad, que digas, no, es que mira, yo tengo esta oficina aquí. ¿Qué hacen? Vienen y miran la oficina y la miden, ¿no? Pero claro, no sé hasta No, qué no. punto. Claro, No, no se molestan. vale. Hombre, básicamente decir, si yo meto que la mitad de mi casa la estoy dedicando Ya. como oficina, pues Sí, directamente, el problema es que además el inspector no va a discutir, ya, no es un 10, es un... te quita todo y fuera. ya. Yo he tenido casos, por ejemplo, de gente que está en un chalet y te mete la factura del agua de llenar la piscina. Pues claro, Vale, ya. Eso ya sé. evidentemente Sí. no bebes tanto agua en tu oficina, ¿no? No, no, no. En principio no debería ser así. Claro, claro. O sea, aquí un poco de Claro, sentido común. Decir, efectivamente. vamos, lo mismo supongo pasará con servicios, como por ejemplo el agua, la luz, etcétera. Bueno, puedes poner una parte de eso si realmente consideras que es apropiado hacer un porcentaje y tal. Pero claro, entonces esas facturas en principio van a tu nombre o al nombre de tu pareja o de quien sea. Entonces, ¿eso Bueno, cómo im- funcionaría? imprescindible es que vayan a tu nombre. Si Vale. van a nombre de tu pareja ya no valen. Vale, o sea que cuando deis de alta los suministros, si uno de los dos es autónomo y va a trabajar desde casa, o si va a hacerlo ahora y la pareja tiene el nombre de los suministros, se tendría que hacer un cambio de nombre para poder hacer ese porcentaje y pasarlo como gasto. ¿Mm? Exacto, y lo que haríamos Vale. al darnos de alta en Hacienda, en el IAE, pues al declarar el domicilio de la actividad, hay una casilla donde pones los metros cuadrados que hay, ¿vale? Y el porcentaje que vas a utilizar para la actividad. Poniéndolo así, lo Ujú. único que haríamos es cuando viene una factura de luz de, voy a poner cifras fáciles como siempre, Sí, sí, sí. 100 euros, pues Ujú. nosotros en vez de contabilizar 100 euros, contabilizaríamos 10 como gasto. Vale, Y ya vale, está. correcto. Y luego siempre digo que dependemos de la inspección. Claro, que sí, sí, después, es lo que dices tú, después no vienen a medir. Si te lo No, quitan y ya no, no, está. Claro, efectivamente. no vienen a hacer ese control. Vale, perfecto. Entonces, otro tema muy clásico. Estás facturando a través del e-commerce, etcétera. ¿Qué pasa con el tema de las facturas? No las que te emiten, sino las que emites tú. En principio, un e-commerce por defecto no te está, porque precisamente por ayudar el flujo de la compra, no te pide todos los datos cada vez, nombre, dirección, si tiene que ser también, por ejemplo, si es una descarga digital pura, no hace falta saber el nombre, la dirección de la persona, si es una empresa, la SL, etcétera, sino que simplemente con los mínimos datos ya está, te emiten un recibo que te llega a un correo con un ticket y ya está. En algunas ocasiones el cliente te pide factura, te dice, no, perdona, ¿me puedes hacer factura? O incluso a través de una intranet puedes poner los datos y sacar una factura. Entonces, muchos me preguntan, ¿se tiene que hacer factura de todo? ¿Le suena algo de factura simplificada o no sé qué? Si eso se aplica en ese caso, si no se aplica, si es obligado, porque ha habido unos cambios últimamente con este mundillo. En cuanto a las ventas de e-commerce, de persona a persona o de persona a empresa, o de empresa en este caso a empresa o a persona, ¿cuándo es obligado a hacer esa factura con todos los Vamos a ver, datos que en principio no se piden? efectivamente, vamos a ver, está por un lado la factura normal, que no la podría pedir efectivamente cualquier empresa Uh o -huh. profesional, que además lo va a necesitar para poderse deducir. Ahí está. Y luego está la venta que hacemos a la persona física, que efectivamente basta, como has dicho, un ticket, que ya no se llaman tickets, se llaman facturas simplificadas, Ahí está. pero básicamente es lo mismo, Sí. y no es necesario hacer esa factura, ¿vale? Siempre y cuando el importe del trabajo a facturar no sea de 400 euros IVA incluido,
Y luego hay diversas actividades en las que entrarían la mayoría de los e-commerce, como son venta al por menor, tal, que mientras no exceda de 3.000 euros no es obligatorio emitir factura. Si vendo algo superior a 3.000 euros, sí que es obligatorio que identifique al comprador. Vale, por el tema cuando... de la ley de blanqueo de capitales. Claro. Siempre y cuando no te lo pida el cliente, claro, si te lo Eso, pide... si el cliente te la pide, hay que hacerla. Y si no te lo pide, pero es superior a esos importes, entonces se tiene que hacer siempre. Efectivamente. Perfecto. Y precisamente relacionado con el fantástico mundo del papeleo y de las facturas, acabaremos con un clásico también, que es que a la gente le suena eso de los 5 años, de guardar papeles, de imprimir, de no imprimir, de guardar... claro, estamos acostumbrados, venimos de un mundo físico, que imprimíamos las facturas, las teníamos ahí, las guardábamos en archivos, no cabían en la oficina, las teníamos que alquilar espacio no sé dónde para que nos lo guardaran todo eso. Claro, si es un e-commerce, esto aún tiene menos sentido. Entonces, se tiene que imprimir físicamente, guardar papeles de todo lo que se hace con eso. ¿Y qué pasa con ese plazo de los 5 años? ¿Todo esto cómo va con el mundillo online? Vale, vamos por partes. Bueno, en principio, todo lo que sea, bueno, bien tu propia facturación, bien las facturas que recibes digitalmente, ¿vale? No es necesario imprimirlo, puedes guardar el fichero y en caso que el inspector te lo pida, se imprime, ¿no? Pero no es necesario imprimirlo. Luego, para las facturas que recibimos en papel, que todavía se reciben bastantes, efectivamente las tenemos que guardar. Hay una opción que es digitalizarlas, certificarlas digitalmente. Es una opción que, bueno, no es asequible para un cliente que paga 15 euros, por poner un ejemplo, ¿no? Claro. Pero simplemente lo que haría sería evitar el guardar ese papel y tenerlo digital, y tendría la misma validez. En cuanto al tiempo que nos hablas, vamos a ver, la ley lo que dice es que hay que guardar las facturas 4 años, desde la última fecha en que se tenía que presentar ese impuesto. Para entendernos, por ejemplo, ahora la renta de 2014 se presenta hasta el 30 de junio de 2015 y desde el 30 de junio de 2015 contamos 4 años. Vale, perfecto. Vale, con lo cual prácticamente al final serían los 5 que hablamos. Pero hay más excepciones, lo cual complica más la cosa, ¿no? Por un lado, si la factura es de un inmovilizado que estamos amortizando en un periodo más largo, esa factura en particular hay que guardarla. Vale. Y si, por ejemplo, hablamos de sociedades con pérdidas a compensar, toda la documentación de esos ejercicios pendientes de compensar las pérdidas también hay que guardarlo, porque aunque no nos pueden inspeccionar ese ejercicio como tal, sí que pueden comprobarlo para dar vía libre a esa compensación de pérdidas o no. Con lo cual, al final, es cierto que es complicado. Al final la gente guarda todo y ya está. Sí, es lo que dices. Madre mía, si es complicado. Sí, lo más práctico es... O tener un asesor, volvemos a lo mismo, ¿no? Que te lo diga y que te lo haga, porque es que si no, vamos, esto es te curas en salud. Claro, de todas maneras, gracias a Dios, cada vez vamos más al mundo digital, cada vez más gente manda las facturas. Por ejemplo, nosotros las mandamos en un fichero PDF, con lo cual simplemente lo guardas y ya está ese fichero. Y ya te digo, poco a poco el papel va desapareciendo, pero bueno, lleva su tiempo. Sí, poco a poco va desapareciendo. No, y a la larga incluso el dinero físico dicen que también. En fin, Aude, muchísimas gracias. Has contestado una mansalva de preguntas, con lo que te estoy muy agradecido por tu tiempo. Dime, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde ofreces tus servicios para los oyentes que pueden estar interesados en tener un asesor que les solucione precisamente todas esas cosillas? Bueno, lo primero, darte las gracias a ti por invitarme. Gracias. Ha sido un placer. Y bueno, nos pueden encontrar en asesoriafiscalautónomos.es y allí tienen, como dices tú, un fabuloso formulario de contacto en el que además si nos hacen la reseña de que escriben de parte de tu podcast, tendremos un detalle con ellos. Bueno, estupendo, muy bien, muchas gracias de parte de la audiencia, la verdad es que sí, bueno, aunque con esos precios, escucha, prácticamente esos precios tan asequibles y además hay un detalle, entonces ya es un lujo.
Muy bien, Aude, pues Vale. muchísimas gracias por tu tiempo y espero que seguramente a partir de esta entrevista van a salir más preguntas de la audiencia, porque ahora a medida que van escuchando todo esto van a decir, pues tal, y esto otro, con lo que igual te rapto otro día para que vengas a contestar temas más específicos, quizás. ¿Te parece bien? Yo, encantado, siempre que quieras estoy a tu disposición. Muy bien, pues quedamos así, Aude, muchísimas gracias. En fin, señores, pues espero que os haya interesado el programa, que os haya sido de utilidad y que las respuestas que ha dado Aude en esta ocasión hayan sido útiles no solo para los que las han preguntado, sino también para todos los que han escuchado el programa hoy. Nos escuchamos mañana, viernes, con un monográfico elegido por vosotros, como todos los viernes, que espero que os guste muchísimo. Será, como siempre, a las 7:07. Hasta entonces, ¡adiós!